una colaboración completa de todos los participantes y una información simultánea a todos del desarrollo de las actividades. También la planificación tiene que ser colaborativa. Mediante el Last Planner System, es otra técnica Lean Construction, también se produce que aquellos productores que van a participar en la obra sean los que realmente diseñan la planificación de la misma. Este es otro paso muy importante y también es otro punto de apoyo fundamental del IPD. Por tanto, el IPD es un conjunto de técnicas Lean, que se basa fundamentalmente en BIM, Target Value Design y Lean Last Planner System. Una vez aplicado en Estados Unidos, que es el país que tiene un desarrollo mayor de IPD en el mundo, se han referido una serie de ventajas para la propiedad: el conocimiento temprano del costo, un precio fiable, lograr una mejor calidad o un menor costo, hacer auténtica ingeniería de valor, dejar de hacer el papel siempre de árbitro y una menor probabilidad de litigio. Para la empresa constructora, dejar la oferta permanente a la baja, mejores relaciones con la propiedad, la posibilidad de influir durante el diseño del edificio, ya que está trabajando simultáneamente con los diseñadores, y también ven una oportunidad para incrementar el beneficio. Finalmente, para los técnicos, aprender algo nuevo de los demás intervinientes, una menor presión para terminar cuanto antes el proyecto, mejores relaciones con la propiedad y una oportunidad para incrementar el beneficio y menor probabilidad de litigio. Bien, esto es son unas pinceladas muy rápidas sobre lo que son los métodos colaborativos en construcción. Y ahora vamos a pasar a tratar estos temas en el coloquio, del cual yo voy a hacer un poco de moderador, y entonces podremos profundizar mucho más en todas estas cuestiones. Bueno, pues Pedro y Carlos, vamos a ver, vamos a comenzar con que en Estados Unidos, según las estrategias que se adoptan de IPD, de las encuestas, sobre todo la de la Universidad de Minnesota, que es la más importante, se ha comprobado que se consiguen mejoras con la aplicación de métodos colaborativos de un 20%, tanto en precio como en plazo. ¿Creéis que esto también sería así en nuestro país? Carlos, Pedro. En nuestra experiencia reciente, en mi empresa Lippmann, estamos consiguiendo el entorno del 30% de los llamados costes indirectos. Es decir, todo menos el coste directo de construcción, lo cual supone en torno de 12-15% del coste total. En términos de tiempos, se ha llegado en algún caso a llegar a un 40%, pero yo quiero dar un mensaje que igual hay empresas que gestionando de una manera tradicional, si lo hacen de una manera muy excelente, puede que no consigan unos ahorros tan grandes. Es decir, hay que dar más aspectos, no solo es el ahorro, es la predecibilidad de costes, es la minimización de riesgos. Para ello utilizamos IPD, o nosotros lo llamamos el Lean Project Delivery System, que al final es la misma nomenclatura, una manera de llamar a la misma. ¿No te gusta? Sí. Y bueno, combinados con quizá ciertos elementos como nuestra solución integradora, ¿no? Basada un poco en un aterrizaje de los procesos del PMBOK a la realidad, ¿no? Hacerlos de verdad factibles en proyectos de construcción. Carlos, ¿tú? Sí. ¿Crees que IPD... Sí. Sí. No, te preguntaba, ¿crees que IPD realmente consigue unas mejoras que, como bien dice Pedro, no solo tienen por qué ser económicas, sino también pueden ser de calidad o de plazo, en relación con los métodos tradicionales? Sí.
hay un punto crucial en integrar a todos los arquitectos, a todos los técnicos, ingenieros, etcétera, desde las primeras fases de concepto del proyecto, y has nombrado entre uno de los beneficios la ingeniería de valor. En ingeniería de valor, nosotros cuando hemos participado, y no participábamos como arquitectos, directores del proyecto, pero sí como coordinadores de todo ese proceso, sí que hemos sido capaces, por ejemplo, a través de la ingeniería de valor, de modificar, mejorar o aportar ideas que mejoraban sustancialmente el proyecto y ahorraban muchos costes, tanto en la construcción y sobre todo luego en el facility management, en la gestión de del propio edificio. Por el tipo de... Esto es importante especialmente para IPD, porque por el tipo de cliente que igual puede estar interesado, sobre todo en Estados Unidos, por ejemplo, hay un tipo de cliente muy claro que opta por este tipo de contrataciones, y aquí en España pues no le sería ajeno tener controlado, tener esa predicción de los gastos, como decía Pedro, o de los riesgos desde el inicio del proyecto. Perdón, ¿se acoplan? ¿Hay algún ruido? Supone un beneficio bastante grande, ¿no? Luego en la fase de operaciones del edificio. Entonces, esa es una de las ventajas que nosotros hemos detectado y que aporta bastante valor, ¿no? En lo que podemos aportar desde el inicio del proyecto, en la fase esa de diseño. Sí, abundando en lo... Perdón. Comenta, Carlos, Pedro. Sí, abundando en lo que ha dicho Carlos, si aplicamos un equipo colaborativo al comienzo del proyecto con Target Value Design para saber con cierta certeza cuánto nos va a costar y cuánto vamos a tardar, y a la vez vamos manteniendo el modelo BIM en toda la vida del proyecto, con lo que se llama as-built, cuando lleguemos a la operación, al Facility Management, que puede ser fundamental, porque muchos proyectos ahora mismo ya no son construcciones para vender, son build to rent, construyo para alquilar o construyo para alguien que lo va a usar, que ya estaba... El usuario directamente. Sí. Entonces, claro, a mí no me vale acabar el edificio y me lavo las manos, tengo que ver cómo lo voy a operar y cómo lo voy a mantener. De hecho, hay informes que parecen sorprendentes, que el coste del operar y mantener puede llegar a ser mayor que el coste de compra de un edificio. Sí, evidentemente. Oye, vamos a ver una cosa. El tema de que en España tenemos como sacrosanto de la contratación a la baja, ¿creéis que es algo que dificulta la eficacia de la construcción? Es decir, con esta obsesión por la baja en los presupuestos, al final lo que llegamos es a unas obras poco eficaces en la práctica, con siempre zancadillas de precios contradictorios y de modificados, y que si se partiera de un coste objetivo inicial pactado entre todos los agentes, ¿no sería esto mucho mejor? ¿Qué opináis? Sí, yo creo que ese es el argumento, el primer argumento, ¿no? Miguel Ángel, tú que siempre explicas cómo se llega, ¿no? a IPD, al final la naturaleza humana, y el primer argumento para defender IPD es evitar esas zancadillas, como tú comentas. Y en un proceso de licitación donde el único valor es la baja económica, pues evidentemente el proceso ya de licitación y luego de construcción nace viciado. Y en España, bueno, es que tristemente en la mayoría de los concursos públicos estamos viendo que prácticamente es así en el 90%, que el criterio de la baja económica es el que más pesa. Entonces, eso hace que el proceso de licitación y luego construcción nazca viciado, ¿no? Luego la gente, luego la constructora intenta solucionar esa baja económica o esa baja temeraria que ha justificado a duras penas, intenta
solucionarlo o solventarlo con modificados durante la construcción. Y entonces ese procedimiento la verdad que no genera más que problemas, ¿no? Yo creo que esa es la experiencia que podemos tener todos. En mi discusión con promotores recientes, discusión en el sentido americano, en las charlas, en los comentarios. Claro, históricamente la filosofía era la siguiente. Yo, promotor, transfiero el riesgo de construcción al constructor mediante un contrato llave en mano. Esa era la filosofía. Se están empezando a dar cuenta de que lo que hay que hacer es minimizar el riesgo de construcción, no transferirlo, porque si hay un riesgo muy grande de construcción, si yo no tengo muy claro cuánto va a costar y voy a la baja, ¿qué es lo que pasa? Que hay un riesgo, has aumentado el riesgo de construcción. No. Entonces, una de dos, o de tres, o no se va a entregar en plazo, o no se va a entregar en calidad, o te va a hacer muchos modificados, o las tres cosas, que es lo que normalmente pasa. Entonces, lo que hay que hacer es, si yo tengo un Target Value Design realista y digo que este es un proyecto de 25 millones de euros y un señor me dice que es de 15, pues una de dos, o yo calculo muy mal el Target Value Design o este señor me está engañando. Entonces, me ofrece muy poca credibilidad una persona que tenga una oferta extraordinariamente baja, salvo que me venga con una genialidad constructiva, es decir, en lugar de poner ladrillos, voy a venir con unos prefabricados de ladrillos y los pego. Vale, puede existir algo de eso, pero lo normal es que no sea eso, sino que simplemente va al mínimo para coger la obra y con la idea de que te va a recuperar a lo largo de la vida de la obra. Es lo que yo por lo menos veo en la práctica. Que no tiene ningún... Perdón, no, decía que una de las ventajas que tiene la metodología es que en la misma mesa están sentados desde el minuto 1 los diseñadores y los constructores, con lo cual los constructores están influyendo, o sea que el precio del edificio es un precio que está pactado y que es auténtico porque diseñadores y constructores están trabajando simultáneamente. La construcción en España es el único sector en el que diseña está completamente separado del que fabrica. Y esto precisamente es unir ambas cosas, ¿no? Entonces, claro, ocurren estas cosas que tú dices, Pedro, ¿no? Que aparece un señor con una oferta disparatada, pero claro, es que ese señor lo que quiere es llevarse la obra, pero realmente no está analizando en profundidad el diseño, ¿no? Pero yo hago una llamada a la reflexión de los promotores. Porque llega una persona, te hace una oferta a la baja, se la adjudicas, tienes un montón de problemas en la obra, al final te cuesta más o menos lo mismo que otros que eran mucho más, vamos a usar la palabra serios. Siguiente obra, vuelves a licitar y se la vuelves a adjudicar a la baja a este señor, que ya te ha causado problemas en la obra previa. Es decir, ¿no aprendemos las lecciones o no tenemos por favor, hagamos una priorización de proveedores por su desempeño? Y si una vez en una obra, que es que estamos hablando de una obra, que no estamos hablando de bolígrafos. Sí. Fíjate, yo os cuento el caso, la anécdota o el caso real que se está produciendo ahora mismo en una diputación provincial aquí en Castilla y León, donde una empresa de Madrid está ganando prácticamente concursos de los ayuntamientos en la diputación provincial, a la baja, donde el único criterio es el criterio a la baja económica. Y es una empresa de Madrid, con lo cual es una empresa que tiene que venir de Madrid a Castilla y León o subcontratar en Castilla y León, con lo cual los costes económicos nunca va a ser más eficiente que una empresa local. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? O qué es lo que, evidentemente, ese riesgo de construcción que comentabas o el riesgo de contratación de este tipo de empresas, pues aumenta estrepitosamente. Lo que pasa es que el procedimiento está así establecido. Muchas veces hablas con la propia administración, los propios secretarios o los propios administrativos, funcionarios de la administración, y dice, bueno, ¿cómo vais a plantear este concurso? ¿Qué criterio vais a establecer en el pliego del concurso para valorar distintas ofertas? Y muchas veces lo más sencillo es
dejar al arbitrio de la baja económica. Y entonces en esa situación estamos un poco vendidos, ¿no? Y luego también hay que, sobre el problema, claro, esto tiene dos vertientes, ¿no? El vertiente este de la construcción a la baja y el vertiente de, que habéis nombrado, de que muchas veces la oferta no es real y el proyecto tampoco se ajusta a la realidad. Porque muchas veces nos ha llegado, y eso, siendo arquitectos, lo tenemos que decir, y dice, bueno, muchas veces o te llegan proyectos, dice, jolín, pues es que has hecho un proyecto o le han dado un proyecto a un cliente y le han dicho que esto se va a hacer por X dinero y luego cuando va a hacer la licitación o pide ofertas es imposible. Entonces, claro, en esos dos pasos, ¿no? En el paso de hacer el proyecto por parte del arquitecto y luego licitar ese proyecto al constructor, pues bueno, si solucionamos el problema que se da en esos dos pasos y las cosas se hacen de una forma más realista, claro, con la filosofía de IPD, ¿no? Ahí solucionamos esos dos problemas de una vez. Claro, porque lo que hace el contratista cuando empieza a estudiar el proyecto es ver los fallos, los defectos que tiene el proyecto o las omisiones que hay de partidas, y esas se las apunta en una hojita aparte para en su momento dado utilizarlas para mejorar sus resultados. Fallos, errores o que se puede hacer de otra manera o que se puede hacer de otra manera mejor o más eficaz. Porque es verdad que somos un poco artistas, ¿no? Los arquitectos. Nos gusta ese aura de artistas. Y dice, bueno, a mí que no me toquen mi proyecto, que el proyecto lo he parido yo y a ver, que yo soy un artista, ¿no? A ver, luego las cosas hay que construirlas y si el constructor te dice, mira, si utilizamos esta solución, esto es mucho más eficaz, pues bueno, mejor que te lo hubiesen dicho el primer día, ¿no? Y no ya cuando está el proyecto visado. Claro. Y si está sentado todo el mundo alrededor en una mesa y diseñando y preparando. Oye, otra cosa, vamos a ver, estamos hablando de técnicas Lean Construction, estamos hablando de Target Value Design, de Integrated Delivery, de Building Information Modeling, de las Planner System. Vosotros de todas estas técnicas, yo tengo una opinión sobre esto, pero de todas estas técnicas, ¿cuáles creéis que son de aplicación más inmediata en España y cuáles pueden tener una acogida más favorable? Bueno, para mí la más sencilla de aplicar es las Planner System y la que más veo, o planificador del último día. Y además es la que más veo que se está utilizando en construcción residencial. Yo tenía en mi empresa una ingeniero de caminos peruana, volvió cuando empezó el confinamiento, un poco antes. Y estaba hiper sorprendida porque en Perú, en las Planner System es estándar de facto, todas las obras se hacen así. No, nadie usa, o sea, pensar que vas a hacer una obra residencial y no vas a usar las Planner, no lo comprendía. Porque aquí no, estamos en metodologías bastante, digamos, podemos usar la palabra. De Gantt. Pues sí, el diagrama de Gantt. Sí, el diagrama de Gantt que fue creado por el señor Gantt para el despliegue, amigos, del ejército americano en la Primera Guerra Mundial. Amigos, Primera Guerra Mundial. Es la herramienta más antigua de gestión de proyectos que conocemos, porque evidentemente el arquitecto que hizo la pirámide de Keops sabía cómo se construía un edificio, pero no sabemos qué técnicas él usaba. Igual eran mejores que las que conocemos nosotros, que en las Planner era barro al lado de lo que hace este señor, ¿no? Siempre decía Peter Drucker, el gurú del management, dice, ¿quién es el mejor manager de todos los tiempos? Dice, el tipo que hizo la pirámide de Keops. Siempre era su respuesta, porque realmente es admirable, ¿no? Luego BIM. BIM es, con las resistencias que está haciendo, pero BIM yo creo que también está ampliamente instalado. Yo diría que esas son las más utilizadas. A nosotros personalmente, como desde el punto de vista de mi empresa, a mí me interesa mucho Target Value Design. O sea, para poder entrar en un proyecto, en una fase de due diligence y decir, oye, que esto a mí no me salen estos números.
estos números que te ha propuesto, esta inversión no va a ser de este activo no va a valer esto, va a valer más. Entonces necesito saberlo. Y para saberlo necesito el Target Value Design. Y para hacer Target Value Design necesito BIM al menos, si no el resto de las técnicas. Pero BIM lo necesito seguro, porque si no es imposible. Es decir, si voy a sacar de unos planos en AutoCAD relativamente básicos, no voy a sacar. Bueno, eso es un poco mi opinión. O mi visión, sí, que sí. es limitada. Carlos, ¿tú qué opinas? ¿Qué técnicas ves tú como más? ¿O te parece que Lean Construction no es aplicable directamente? No, sí. Yo lo que yo conozco las Planner System, pero a través de empresas de mayor envergadura o de empresas grandes. En empresas de menor tamaño, la verdad que veo menos cultura sobre las Planner System. Sí que es verdad que la Fundación, por ejemplo, Laboral de la Construcción está haciendo un esfuerzo importante de formación entre los constructores medianos y pequeños de todas las regiones, pero hoy por hoy a mí me da la sensación que igual tiene una implantación más en aquellas empresas donde la parte del staff técnico es más potente, ¿no? Por así decirlo. Pero, y sí que me parece más importante, coincido ahí con Pedro, en el uso de BIM. O sea, al final, y corrígenos tú, Miguel Ángel, si te parece, no sé si para no sería imprescindible, porque en la definición de IPD no es imprescindible el uso de BIM o el uso, pero sí que es verdad que es más fácil, o por así decirlo, se está desarrollando más IPD por todo el mundo a raíz de la posibilidad de utilizar más tecnología. Así es. Más tecnología y BIM en concreto, claro. Entonces, claro. Bueno, tenemos que ser conscientes también que en concreto en España no tenemos la misma situación de uso de BIM que tienen en Reino Unido o que tienen en Estados Unidos. En los estudios de la Comisión BIM y uno en concreto de la Universidad Europea, de BIM Invest, que hicieron un análisis de cuál era la situación, bueno, se hace todos los años, ¿no? De la situación del uso de BIM en España, y realmente el peso y el esfuerzo por implantar los procesos de BIM en España lo estaban haciendo los arquitectos. Pues no sé si porque teníamos o tenemos más tiempo o porque nos gusta más dibujar, pero el caso es que los arquitectos son los que están soportando ese esfuerzo. No tanto en el proceso de la construcción, con lo cual tampoco llega al Facility Management, no se llega a aprovechar el uso de BIM. Y nosotros la experiencia que tenemos es que se utiliza BIM o la plataforma colaborativa BIM 360 solamente la parte documental. O sea, eso de diseñar en línea o diseñar de forma colaborativa, que sería fenomenal, ¿no? Y incorporar ahí la ingeniería todo desde el primer día, pues eso, por ejemplo, lo vemos muy pocas veces. Nosotros lo solicitamos y la gente no está preparada para hacerlo. Entonces, yo creo que BIM es la palanca, ¿no? que hace o que puede facilitar el desarrollo de IPD en muchos proyectos y me da la sensación que también nos falta un poco de recorrido para ponernos a la altura, desde luego, de UK o de Estados Unidos. Nos falta mucha cultura en ese sentido, mucho aprendizaje en la parte relacionada con construcción, en la parte de las constructoras. Hablando desde mi punto de vista. No sé, Miguel Ángel, si tú ves un poco lo mismo. Sí, yo, vamos a ver, BIM, ¿cuál es el de cara? Tienes razón que IPD no requiere BIM, pero BIM es un apoyo importantísimo para la eficacia de IPD, ¿no? Porque permite un trabajo colaborativo, permite una plataforma, un entorno común de datos sobre los que todo el equipo está trabajando, y eso pues mejora muchísimo las relaciones en el equipo y la eficacia del equipo. Es verdad que en España hasta ahora el BIM estamos utilizándolo más bien en la fase de proyecto, porque como dices, pues lo hacemos los arquitectos porque los clientes nos lo piden, pero nos lo piden porque es una
una moda, como si no se pusiera de moda ir con una corbata amarilla, ¿no? Dice, oiga, ¿usted tiene corbata amarilla? Sí, sí, mi arquitecto tiene corbata amarilla, es que esto es muy, muy bonito. Y entonces, ¿usted trabaja en BIM? Sí, hombre, mi arquitecto, pero luego no lo usan para nada y eso es el mayor desperdicio que puede haber, porque BIM donde puede ofrecer su mejor resultado es precisamente en la obra. Pero claro, ahí hay que dar el paso a que las constructoras también trabajen en BIM, a que, o sea, hay mucho camino por recorrer, ¿no? En ese sentido. Vamos a ver, otra cosa que os quería preguntar o comentar con vosotros. Como decimos, IPD es trabajo en equipo, fundamentalmente, ¿no? Es colaboración. Entonces, en las experiencias, en las pocas experiencias que ha habido en España en IPD, se ha visto que hay una figura que parece que es necesaria, que es el facilitador experto. O sea, que es alguien que realmente conoce la metodología y que alinea al equipo para que no se vaya despistando por un lado o por el otro. ¿Creéis que esta figura tiene un futuro en España en cuanto a la implementación de IPD? Yo, Miguel Ángel, ahí tengo mis reservas respecto al facilitador experto. En nuestras implantaciones lo que intentamos es que haya una formación a los participantes, más que haya y luego una personalización de los procesos, más que el rol de facilitador, por la naturaleza de los proyectos de construcción, no sé si es muy útil. A nivel de proyecto, otra cosa es que sea a nivel de compañía. Estamos hablando a nivel de compañía de una persona que te ayuda a implantar estas metodologías en tu promotora o en tu constructora, probablemente tiene mucho sentido. Pero si estamos intentando hacerlo al mismo tiempo que hacemos un proyecto, ahí lo veo complicado. Ya. Pero en la práctica sí que se ha dado en las, repito, pocas experiencias que hay hasta ahora en España, que la promotora suele contratar a esta figura porque precisamente no la tiene en su staff, no la tiene dentro de su equipo. Bueno, efectivamente, cuando tú un conocimiento no lo tienes, tienes que traer una persona que lo tenga, ¿no? Y te hace falta, o sea, llámalo consultor, llámalo facilitador. Lo que pasa es que a mí la palabra facilitador... Bueno, llámale como quieras, es una expresión. Sí, quiero decir, es que para mí personalmente, pero que a lo mejor es un problema mío, Miguel Ángel y Carlos. La palabra facilitador me dificulta porque no me gusta personas sin rol en un proyecto. O sea, personas que no tienen una responsabilidad. Que no me gustan los asesores, me gusta la gente que tiene responsabilidad sobre algo. Creo que esos son los que aportan valor. Personas que solo dan consejo aportan menos valor. Alinean a todos los miembros del equipo, en fin, buscan que aquello sea una amalgama, que realmente se trabaje en equipo y no se vuelva, porque la tendencia es siempre, como está tan arraigada, es como volver siempre al paradigma antiguo, ¿no? A mí lo que más importancia creo que hay, y es encontrar, y perdóname la expresión, el friki. O sea, hay que buscar la persona dentro de la constructora que esto le guste y lo tome con pasión. Y eso tiene mucho más, yo creo que tiene mucho más impacto que buscar la gente fuera. Pero bueno, que esto es una experiencia personal y muy limitada porque, como dices tú, el número de implantaciones todavía es muy pequeño. Y es cierto que ese modelo que tú dices, Miguel Ángel, es el modelo que se usa extensivísimamente en tecnologías de la información con lo que se llama el Agile Coach. Estamos hablando del mismo modelo y allí está totalmente aceptado. O sea que igualmente dentro de 3 años el modelo de un facilitador en este área, llamémoslo como quieras, está totalmente aceptado dentro del sector. Sí, que igual ahora nos resulta, que igual ahora resulta extraño
porque no resulta común, ¿no? O sea, por el número de iniciativas, como dices, Miguel Ángel, que un facilitador de contratos o de proyectos con IPD, pues claro, no le vemos como un Agile Coach porque pues Agile Coach pues por suerte habrá desarrollado muchos proyectos o habrá trabajado facilitando muchos proyectos con Agile, ¿no? Y habrá trabajado con muchos Scrum Masters, etcétera. Con IPD, por lo menos aquí en España, no vemos no lo vemos con esa perspectiva. Quizás es más sencillo igual verlo como un project manager o como un gestor de proyecto que conoce la metodología y por contrato de parte del cliente o del promotor del proyecto, pues facilita ese contrato a 3 bandas o multiparte o facilita la colaboración entre todos los intervinientes, ¿no? Igual esa es una forma más cercana al mundo de la construcción, ¿no? Más cercana que el término facilitador, sí que es verdad que igual nos es un poco ajeno. Bueno, es una palabra porque todo esto viene siempre al final de traducciones del inglés, porque es como en Estados Unidos y en el mundo anglosajón se utiliza. Podemos llamarle de otra manera, ¿no? Oye, y vamos a ver, en general, España somos un país que tenemos una resistencia al cambio importante, siempre nos aferramos a lo conocido como lo único bueno. ¿Vosotros creéis que este es, con la crisis esta que está produciendo la pandemia y del COVID y lo que nos espera con la crisis económica, creéis que estas metodologías colaborativas y de trabajo en equipo es un buen momento para aplicarlas en España, para evolucionar hacia este tipo de metodologías? Sí. ¿Me oís? Se queda ahí colgado, tengo mala cobertura. Te oímos. Sí, fíjate, yo lo relacionaría también con la pregunta anterior sobre ese rol facilitador, ¿no? Nosotros sí que hemos detectado que en los proyectos de construcción donde puede tener más cabida este tipo de herramientas, son aquellos proyectos donde hoy en día están apareciendo nuevos roles o nuevas figuras que están promocionando este tipo de o proyectos de construcción que no provienen, o sea, agentes que no provienen del sector de la construcción, inversores, fondos, etcétera, ¿no? Startups, proyectos o empresas más relacionadas con la preindustrialización o empresas industriales que se lanzan a hacer proyectos también relacionados con la construcción. Entonces, con ese tipo de agentes, sí que es muy beneficioso, sí que es importante tener ese que llamabas facilitador o esa persona que facilite el proceso o el camino, el proceso de hacer un proyecto a través de IPD, a través de estas herramientas. Porque son agentes o son empresas que no provienen muchas veces del sector de la construcción, que se ven perdidos y que no saben ante un proceso juntarse con una serie de técnicos, arquitectos, ingenieros o juntarse con licitadores, constructores, pues se ven perdidos. Muchas veces necesitan orientación y necesitan esa facilitación, por así decirlo. Entonces, hay en esos proyectos que en España se están dando bastante, aunque en la situación en la que estamos, pues sí que hay bastantes oportunidades. O sea, sí que veo que se pueden dar muchas oportunidades para hacer proyectos con estas herramientas, ¿no? De forma colaborativa. Y también, sí, y también yo veo un cambio de filosofía y también con la inclusión de estos agentes que vienen de otros sectores, también este cambio de filosofía o agilización de la construcción, por así decirlo, o aplicar esta filosofía Lean al sector nuestro de la construcción. Y este cambio de filosofía nos tiene que hacer también reflexionar y más ahora con el COVID, los valores y la
el significado de lo que es la productividad en la construcción y en todos los sectores está cambiando, y en la construcción más, ¿no? Hemos empezado la sesión hablando de productividad y del sector de la construcción que era poco productivo, etcétera, etcétera, y ahora con el COVID la verdad que de lo que más se habla es de que, bueno, realmente esto de la productividad, ¿qué es? O sea, ya la palabra productividad ha cambiado de significado, ¿no? Yo creo que ha cambiado para todos. Incluso la construcción cambia de significado. A mí me hace gracia se hace todo más etéreo, ¿no? Porque se hace todo más etéreo, y a mí me hace gracia el documental este de ¿cuánto pesa su edificio, Mr. Foster? Sí. Bueno, ahora ya ese título no sirve para nada, ya los edificios no pesan, o sea, ahora ¿cuál es el valor de un edificio? ¿Cuál es el valor de una organización? ¿Y cuál es el valor de un contrato IPD? Pues bueno, ya las cosas son mucho más etéreas y el valor y la productividad tienen un significados diferentes, ¿no? Y pesan menos. Y los edificios también pesan menos. Entonces, yo creo que eso también es un cambio de paradigma, es un cambio de filosofía que hace que todas estas nuevas ideas más agilistas, ¿no? Más de filosofía Lean tengan cabida en un sector muy tradicional y que pesa mucho y que los ladrillos pesan mucho, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que hay que está todo cambiando y hay muchas oportunidades, ¿no? Por descubrir. Sí, yo soy optimista en este aspecto. Yo creo que la entrada la necesidad de una mayor productividad, por una parte, debido a la baja actividad, la necesidad también de entrar más rápido en el mercado, construir con más seguridad en plazo, la entrada de otros agentes. Carlos ha hablado de startups, yo hablo de fondos o de modalidades de promoción inmobiliaria como el Build to Rent. Es decir, claro, si yo hago un Build to Rent y resulta que acabo 6 meses después o un año después, pues un año que no hago ningún rent. Entonces, claro, la gente, yo creo que quizá más, digamos, externos, como los fondos, como, digamos, agentes que están en el sector y que tienen mucho peso, pero que no son necesariamente, digamos, promotores y constructores, sino unos terceros agentes. Están moviendo mucho, ven mucha punta al BIM, ven mucha punta al Target Value Design, y esto es lo que estamos viendo en nuestros contactos, pues con esto, con inversores, con promotores, tanto en España como últimamente incluso en Italia. Es nuestra percepción, que es muy hacia un movimiento mucho en esta dirección. Es una tendencia. En Estados Unidos lleva ya tiempo implantándose, pero en los países nórdicos, en Australia, en muchos países y en Europa, pues también Alemania está trabajando en esta línea, por supuesto el Reino Unido. O sea que esto no es ningún invento que digamos que no tiene. Así que ojalá en España también lo veamos desarrollarse mucho en los próximos años. No sé, Jesús, si va a haber una presentación ahora. Gracias por preguntar. Tenemos 5 preguntas que sí me gustaría trasladaros, ¿no? Así que si me dejáis 5 minutitos, con eso será suficiente. Fenomenal, lo que tú digas. Pues damos por finalizada esta participación hasta el momento, ¿sí? Muy bien. Vale, pues muchas gracias, Miguel Ángel, Pedro, Carlos, por vuestra enriquecedora participación. La verdad que ha sido muy interesante y hemos aprendido mucho con ella. Pues nada, encantados. Antes de pasar al turno de preguntas, quisiera aprovechar para invitaros no solo a asistir como audiencia a estos webinars, sino también a participar como ponentes. Si tenéis alguna idea que desarrollar o algún tema interesante para nuestra comunidad de Project Managers, será muy bienvenida en vuestra colaboración como ponentes. Si os interesa esta invitación, contactad conmigo en el correo jesus.vazquez@pmi-mat.org. Os lo dejo escrito en el chat junto a mi teléfono y el enlace en LinkedIn
donde también os invito a conectar. Vamos entonces a pasar al turno de preguntas. Vamos a ver. La primera pregunta es de Jesús Romar y pregunta si existe disponible un modelo de contrato IPD adaptado a la legislación española. Bueno, no hemos tratado el tema de los contratos, por supuesto eso es un punto importantísimo de IPD. En Estados Unidos existe el contrato multiparte, contrato que afecta a todos los miembros del equipo IPD. Hay varios modelos de estos contratos en Estados Unidos, fundamentalmente están los del Instituto Americano de Arquitectos, los de la organización Consensus Docs, que tiene varios modelos interesantes, y después Hanson Bridget, que es un despacho de abogados de San Francisco especializado en esto. Que yo conozca, en España, en las pocas experiencias que ha habido hasta ahora, el edificio de la Fundación Laboral de la Construcción en Valladolid ha utilizado un contrato, ha partido de un contrato del Instituto Americano de Arquitectos, el C-191, y lo ha adaptado a la legislación española y le tienen, o sea, hay experiencias ya, pero no hay algo, digamos, público, así publicado. Hay que tener en cuenta que en España hasta este momento se habrán hecho 5 o 6 experiencias con IPD, nada más, ¿no? Pero bueno, sí se está en esa línea, ¿no? Vale, sí, perdón. Yo creo que un estándar de facto como los que ha comentado Miguel Ángel o un FIDIC no existe aplicado a la legislación española. Lo que puede haber es experiencias, como bien dice Miguel Ángel, bastante limitadas de un abogado que ha adaptado, según su leal saber y entender, el contrato americano o uno de ellos a la realidad española. Vale. Paso a la segunda pregunta, si os parece. Esta la realiza Miguel Tapia y está muy relacionada con la anterior. Pregunta si hay información real de obras terminadas en España con este sistema. Sí, hay información hasta el punto en el que también las propiedades te informan, ¿no? Mi interés en mi profundización en todo esto se debe a mi tesis doctoral que va sobre estos temas. Y con ese motivo, pues sí, he entrevistado a algunos expertos que han desarrollado ejemplos en España y, bueno, me han informado algo pero tampoco, ya repito, es mucho. O sea, precisamente Miguel es uno de ellos, que es el que con su empresa Core ha hecho el edificio el que hablaba antes, de la Fundación Laboral de la Construcción en Valladolid. Hay experiencias de Solvia. En este momento se está desarrollando un centro comercial en Torremolinos también con IPD, que es importante. Hay algunas otras experiencias, pero en general son pocas. Hay un edificio terciario cerca de Barcelona, que también se ha hecho con IPD. Y bueno, la información que hay, yo la he reflejado en la tesis porque he entrevistado a todos los responsables y no es mucha, pero bueno, ahí está de momento a la vista de todos, ¿no? Vale. Pasamos a la siguiente pregunta, que es también de Jesús Romar. Jesús nos pregunta, ¿cuáles serían los criterios de decisión de con qué constructora iniciar el IPD si se empieza de cero, sin relaciones previas con empresas constructoras y sin tener todavía un proyecto sobre el que ofertar? Bueno, es que no quiero yo monopolizar. Los criterios de decisión. No quiero yo monopolizar. Bueno, es que sí. Carlos, Sí. Sí, Carlos. Sí, Venga. no, en un proceso así, lo normal es tener un proceso previo de selección bajo invitación, con 3 o 4
candidatos o empresas de referencia o con las que tengas algún tipo de confianza, por así decirlo, y a raíz de... Y se hace por invitación en una primera fase de conceptualización o de una fase de prediseño, ¿no? O de preconstrucción incluso. Y a partir de ahí pues ya se desarrolla el proyecto junto con la constructora que salga de ese concurso inicial. Eso puede ser una solución. Sí, Eso te posibilita, eso evidentemente genera unos gastos iniciales, pues que en ese concurso por invitación hay que, evidentemente la gente no va a hacer un trabajo, porque es un trabajo arduo, claro, tienes que hacer una propuesta tanto económica como de solución técnica, por así decirlo. Entonces, bueno, pues ahí en ese concurso por invitación, pues tiene unos costes iniciales. Pero a raíz de que ya es la propuesta o el diseño se elige, ¿no? Se cierra. Y se cierra ya de cara junto con la constructora que ha hecho la oferta económica que se centra en ese target value design. A partir de allá el proceso es mucho más rápido. O sea, y arrancar puede ser más lento, pero a partir de que ya el diseño y la constructora están elegidos, ya el proceso de preconstrucción y luego ya de construcción es mucho más rápido, ¿no? Es mucho más ágil y porque todo está decidido, prácticamente todo está ya solucionado. O sea que, bueno, esa puede ser una solución. Otra solución puede ser bueno, es que si quieres que vaya la parte de diseño junto con la experiencia del constructor, es que casi la mejor solución es esa, diría yo. Sí, yo diría como posible paso previo, dependiendo de tu conocimiento, puedes hacer lo que los ingleses llaman un request for information. Es que ni siquiera simplemente cito a empresas que pueden ser potenciales y que me expliquen cómo ellos enfocan el tema que sea, en este caso la obra, sus referencias, de esos que a lo mejor nosotros cuando hacíamos proyectos muy grandes en sectores tipo oil and gas, hacíamos mucho esto. Entonces tú entrabas con 10 suministradores y no les decías que iba a haber una obra ni nada, decías, yo tengo la idea esta. Y dice, explíqueme usted sus capacidades. Y de esos te das cuenta que de 10, 6, pues o no las tenían o no encajaban con tu manera de ser, entonces te quedabas con 4. Parece que esto es un poco de pérdida de tiempo, pero es un poco lo que explica Carlos, ¿no? Es que al principio vas muy despacio y luego despegas, perdóname la expresión porque ahora es fatal, exponencialmente, ¿no? Entonces, claro, sí, y eso a mí me da mucha seguridad y es una cosa que hay que considerar si no tengo experiencia ninguna o tengo muy poca. Pero si tengo experiencia, pues ya iría a esta solución que Carlos nos planteó antes. Claro, es que es un poco, bueno, pues eso, hacer camino al andar, ¿no? Como decía Machado. O sea que realmente en España todavía estamos en mantillas. En Estados Unidos, por ejemplo, la Asociación General de Constructores Estadounidenses ya tiene un apartado específico para constructoras que están especializadas en IPD, porque ya hay una experiencia, ¿no? Entonces, de momento, hay que ir haciendo selecciones, como decían Pedro y Carlos, pero también partiendo de la base de que la constructora crea en la metodología y la apoye, porque si es alguien reactivo, ya de entrada, pues no interesa trabajar con alguien de este tipo, ¿no? Y con el tiempo, pues llegaremos a tener un vademecum, digamos, de constructoras que sabemos que son especialistas en este tipo de contratos, como ocurre en Estados Unidos o en Suecia o en otros países. Vale. Bueno, quería comentaros también algunas reflexiones más que preguntas que nos han hecho llegar los de... Isabel Sánchez Ruiz nos comenta que un problema con el que se ha encontrado también es que los equipos que ofertan y cierran son equipos comerciales y los que luego ejecutan la obra se encuentran con problemas de costes. Es cierto.
Vale. Es José que, Félix Gómez Valentín. Sí, José Félix Gómez Valentín me preguntaba si en la ponencia iba a presentar de manera detallada el procedimiento IPD y si se iba a poner algún ejemplo práctico. hombre, es que no, realmente no nos daba tiempo en el tiempo del No que da tiempo, sí. disponíamos Ya, hoy. ya lo había contestado yo por el chat en esa línea. Y tengo una última reflexión un poco más larga que os la voy a leer. Ujú. Es de Sergio Rallego. Dice, el problema que yo veo es que en mi caso, obras públicas, es que es la propia administración quien induce a ese círculo vicioso de primar única y exclusivamente el criterio económico. Mi última obra fue un Via Crucis en el que se unieron fallos de diseño, de proyecto, precios muy por debajo del coste real y una dirección de obra totalmente intransigente a reconocer los fallos de diseño y a modificar y optimizar la obra que nosotros como constructora proponíamos. Por eso el hecho de que ahora que se habla mucho de la metodología BIM me hace dudar de su viabilidad en cuanto a la implantación efectiva en la administración pública, habituada a hacer las cosas a las bravas o como se ha hecho toda la vida. También nos manda saludos y nos da la enhorabuena por la calidad de la ponencia y dice, y de las siempre instructivas aportaciones de los ponentes. Bueno, muchas gracias. Pues Hay es una una, última- una acaba de reflexión muy entrar- acertada, ¿eh? Acaban de entrar. La propia administración solo recoge el modelo que nosotros hemos denostado al principio. El design bid and build. Es decir, un diseño, una licitación a la baja y una construcción a precio cerrado. El resto de modelos no están recogidos. No lo están. Entonces, es muy difícil aplicar colaboración en la administración. Sí, por eso esto requeriría, y es algo que hemos tocado también así muy rápidamente, una actualización legislativa y, en fin, una puesta al día, ¿no? Es verdad que nuestra legislación es muy obsoleta para la colaboración y para el trabajo en equipo. Eso es una realidad. Porque parte de la base, la LOE, que es la máxima ley en materia de construcción de edificación en España, pues parte de la base de un solo modo de trabajar, que es el que consagra y es al único al que se dedica. Esto requiere una apertura de miras mucho mayor, evidentemente. Bueno, tenemos una última reflexión y pregunta de Damián Omella. Dice, desde el punto de vista de constructor, creo que tenemos más predisposición a un sistema colaborativo frente a un equipo. Dice, a un equipo diseñador o el propio promotor. Sí que una base del IPD es la colaboración, pero quizás es más puntual del IPD la confianza. Y quizás la falta más dosis de confianza al promotor para el constructor, que al constructor, perdón. ¿Cómo podemos hacer cambiar al promotor de herramientas de contratación? ¿Cómo hacemos cambiar a la administración pública a un IDP? ¿Con cambios de legislación? Pregunta. Hombre, la administración pública, indudablemente, como bien ha resaltado Miguel Ángel, la implantación de esto requiere cambio legislativo. Con el marco actual se podría hacer con muchas restricciones, digamos, con un corsé muy rígido que permitiría muy poco o prácticamente nada. ¿Cómo actuamos sobre el promotor? Pues hay que ver lo que le interesa al promotor. El promotor sí ve ventajas. Es decir, si ve posibles ahorros de costes, ve predecibilidades, ve cuánto me va a costar, porque a lo mejor no ahorro, porque a lo mejor hay un señor que es un mago de esta modalidad actual, lo hace muy bien, tiene un arquitecto o un gabinete que es muy bueno, siempre trabaja con el mismo constructor y en cierto sentido han establecido una relación de confianza y más o menos funcionan bien. Entonces, a lo mejor no le vamos a dar unos ahorros tan terroríficamente potentes como en otros casos.
Pero la previsibilidad en costes, por ejemplo, el poder en muy poco tiempo decirle este coste que le han dicho es razonable. Eso para mí, desde el punto de vista de un promotor, sea un fondo, sea un promotor individual, es oro. A saber que de verdad estos costes son realistas y no me voy a encontrar con unos sobrecostes importantes. Ujú. Sí. Muy bien, Pedro. Sí, Pues pasa que, sí, yo lo pasa que por matizar, yo sí que entiendo ese punto de vista desde el constructor, ¿no? Desde el punto de vista del constructor y no me acuerdo ahora cómo se llamaba, quién ha hecho Damián, la pregunta. Damián Damián, o Miguel. Damián. pero Damián, pero sí, con lo que comentaba Pedro, yo creo que más hay muchos promotores que confían más en su control sobre el proceso. Y igual lo que nosotros y lo que IPD demanda es que confíes más en las otras partes, ¿no? O en las otras dos partes. Yo lo que percibo es que, o te decías, Pedro, que hay promotores que lo tienen todo muy controlado. Sí, la verdad que es que confían mucho en su control y hacen proyectos que no tienen desviaciones y ajustan los precios y les va fantástico. Pero confían en su control, no confían en las otras partes, que no es la filosofía IPD. Entonces, pero bueno, así les puede ir bien y no pasa nada. Pero ¿y cómo les haces cambiar o cómo pueden cambiar los promotores privados? Que no es a través de la legislación precisamente. Yo creo que el mercado y la propia competencia hace que también que la gente, incluso la administración, vea que están ocurriendo cosas nuevas en el mercado, que están ocurriendo cosas nuevas en el sector y eso al final nos obliga a todos a cambiar. Cuando hablaba antes de las startups o de los nuevos agentes, como pueden ser fondos o startups, lo pongo como ejemplo porque es que Airbnb o Muji o IKEA están en el sector de la construcción y no se dedicaban a la construcción nunca, no son de este sector. Entonces, cuando un promotor ve que dice, joder, pues es que una startup viene aquí y vende más pisos que yo, pues ¿qué es lo que hace? O cómo puedo cambiar. Digo, vale, yo controlaba muy bien mis promociones, pero si ahora viene uno de fuera que no sabe nada de construcción y lo hace mejor que yo, a ver qué es lo que está haciendo, ¿no? Entonces, al final yo creo que también es un ajuste, es un cambio de cultura y bueno, la verdad que las experiencias, cuando ves pues el edificio de Valladolid, de la Fundación o los edificios del extranjero y que acaban con buena experiencia, la gente ve, dice, bueno, ¿qué es lo que están haciendo? Yo también quiero un poco de esto, ¿no? Mi punto de vista. Tenemos aquí a Francisco que se ha apuntado justo a última hora para darnos la recomendación para apuntarnos al Congreso. Paco, ¿has llegado? Sí, está sin el micro. Tienes el micro desactivado, no sé si puedes activarlo. Paco, No se le oye. no, no tiene el micro activado y no sé por qué. A ver, estoy intentando solucionarlo. No, he metido a otra persona que no quería. Bueno, pues como estamos teniendo problemas con el micro de Paco, pues voy a presentar yo un vídeo que me ha enviado. Voy a despedirme primero, comentaros que, bueno, que como siempre con la asistencia a este webinar podréis obtener una PDU. Dar las gracias a todos los asistentes y a los ponentes por transmitirnos su conocimiento en esta ponencia. Miguel Ángel, Pedro y Carlos, Encantado. ha sido un Un placer placer. contar con vosotros. Muchas gracias. Gracias. Comentaros que os esperamos en el próximo webinar. En nuestra web tenéis publicados los siguientes. Desde allí podréis inscribiros. Y ahora me gustaría darle paso a Francisco Javier, pero estoy teniendo problemas. No sé si voy a poder.
A ver. Si no, pongo un vídeo que me ha enviado. Lo voy a hacer yo directamente. A ver si yo puedo. No me está funcionando bien la plataforma ahora mismo. Creo que voy a tener que dejar aquí, que finalizar aquí este evento. No me deja activarme como presentador ahora mismo. Y si no puedo, pues lo vamos a dejar aquí. Bueno, pues lo dicho. Tenía preparado un vídeo para presentaros, pero ahora mismo estoy teniendo problemas con la plataforma y no voy a poder hacerlo. El 19 de noviembre tenemos nuestro congreso anual y os invitamos a todos a que asistáis en formato webinar. Será este congreso. Y nada más. Muchas gracias y hasta la próxima. Gracias a todos por vuestra asistencia. Gracias. Adiós. Hasta la próxima. Adiós. Hasta luego.